Gómez. A continuación hará uso de la voz hasta por 10 minutos la licenciada Patricia Barrera Rivera, de Familia y Sociedad ACE. Señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, felicito a ustedes por este ejemplar ejercicio de participación ciudadana. Mi intervención se centrará en 2 puntos concretos de interpretación jurídica constitucional. Primero, sobre la incongruente tipificación penal de aborto y la definición de embarazo del artículo 144 reformado del Código Penal del Distrito Federal. Y segundo, sobre el artículo 16 bis 8 de la Ley de Salud del Distrito Federal reformada. Respecto al tipo delictivo de aborto y a la definición de embarazo. Partimos de la base que toda ley penal es de interpretación estricta, esto es, a la letra de la ley, al significado literal de las palabras, sin analogía ni mayoría de razón, conforme al artículo 14 constitucional. El artículo 144 del Código Penal que se impugna establece: aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Y para ello define embarazo de la siguiente manera: embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. El Código Penal del Distrito Federal pretende dar una definición de un concepto de salud que no le corresponde, pues es el Código el que debe definir las conductas delictivas y sancionarlas. Y el embarazo no es un delito, ¿o acaso sí? Pero además lo define mal, porque contradice la norma oficial mexicana que da la Secretaría de Salud para la atención de la mujer en el embarazo, a quien corresponde dar esta definición, y que establece: embarazo normal es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y nacimiento del producto a término. Pero el Código Penal del DF no establece una conclusión o fin al proceso de la reproducción humana, como sí lo hace la norma oficial, a la que además contradice. Y por ello nos encontramos ante una doble incongruencia. Todos los presentes estamos en proceso de gestación, porque por definición del Código Penal, este tiene inicio pero no tiene fin. Y además, con esta definición se llega al absurdo de que el embarazo es una cosa en el Distrito Federal y otra muy distinta en el resto de la República. Porque en el Distrito Federal el embarazo inicia con la implantación y en el resto de la República inicia con la fecundación. A decir del licenciado Óscar Gutiérrez Parada, autor de este argumento, esto es producto de una mala técnica legislativa y ha provocado una incongruencia legal. Quise llevar este argumento hasta el absurdo, porque sus consecuencias sobre la definición estricta del tipo penal de aborto fundan su inconstitucionalidad. El tipo de aborto se define como la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Interrumpir, según el significado de la palabra, es cortar en el tiempo la continuación de algo, detener una acción o proceso. Por lo tanto, en el caso, es detener el proceso de embarazo. Bueno, si el proceso naturalmente concluye con el parto, entonces se le puede interrumpir antes por aborto, por muerte intrauterina o por cesárea. Operación esta última que detiene el embarazo antes del parto. Y así, todas las mujeres que han tenido cesáreas programadas en el Distrito Federal a partir del 27 de abril del 2007 han abortado por definición legal. ¿Por qué se introdujo el término interrupción del embarazo en lugar del término anterior, muerte del producto de la concepción? Para despojarlo de su connotación jurídica de privación de la vida de un ser humano. Pero al hacerlo, se introdujeron en nuestra legislación incongruencias jurídicas que provocan inseguridad en los gobernados. Señoras y señores ministros, las leyes en nuestro país, y ustedes lo saben mejor que cualquiera, se interpretan primero en el sentido gramatical de las palabras, y tratándose de leyes penales, no se puede aplicar la analogía o la mayoría de razón, sino solo el significado estricto y literal del texto.
En derecho penal, querer significar otra cosa distinta a los términos estrictos es inconstitucional y atenta contra la garantía consagrada en el artículo 14 de nuestra Constitución. La contradicción en la redacción de los tipos penales sobre aborto ya ha sido presentada aquí por quienes me antecedieron y es también atentatoria de las garantías penales. ¿Hay aborto como interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación? Pero hay aborto provocado en cualquier momento a partir de la fecundación y hay embarazo a partir de la implantación del embrión en el endometrio. Por fin, ¿cuándo hay aborto? ¿A partir de la fecundación, a partir de la implantación o después de las 12 semanas? No puede ser en los tres casos, porque dos de ellos no serían aborto. Es una mala técnica de redacción de la ley, pero en el caso de leyes penales, este defecto se vuelve muy grave. Para el gobernado, esta imprecisión provoca inseguridad jurídica y las leyes penales deben ser claras y precisas. El gobernado debe saber a qué atenerse sin lugar a contradicciones, pues de lo contrario, la ley penal sería inconstitucional. Respecto al artículo 16 bis 8 de la Ley de Salud para el Distrito Federal. Con esta reforma, el gobierno del Distrito Federal utiliza el aborto como un método de planificación familiar, sino que México suscribió 2 declaraciones en conferencias internacionales en las que se compromete a no promover en ningún caso al aborto como método de planificación de la familia. Además, este artículo contraría la Ley General de Salud al introducir en su texto el concepto de salud sexual y reproductiva, asimilándolo al de planificación familiar. En efecto, si ustedes leen el artículo 67 de la Ley General de Salud, podrán encontrar que establece que la planificación familiar tiene carácter prioritario, mientras que el artículo 16 bis 8 de la Ley de Salud del Distrito Federal que se introdujo indica la atención de la salud sexual y reproductiva tiene carácter prioritario. Asimila ambos conceptos. Y continúa este artículo. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Redacción esta que ustedes saben corresponde al 4º constitucional, que se refiere precisamente a los métodos de planificación familiar. Este mismo artículo indica que el gobierno del Distrito Federal otorgará servicios de consejería, información, difusión y suministro de métodos anticonceptivos y que estos servicios de consejería ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida practicarse la interrupción del embarazo. Se incluye de tal forma el aborto como un método de planificación familiar. Al reformar la Ley de Salud del Distrito Federal y adicionar este artículo, el gobierno local se arroga el derecho de cambiar el concepto de planificación familiar por el de salud sexual y reproductiva, para poder incluir al aborto como método anticonceptivo. A pesar de que México se comprometió a no hacerlo, al participar como miembro en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, Egipto, y en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, China, y en ambas suscribió sendos programas de acción que dicen lo siguiente: en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Esta reforma a la Ley de Salud del Distrito Federal atenta contra el artículo 4 de la Constitución al pretender incluir al aborto como un derecho de planificación familiar cuando el legislador constitucional jamás pretendió hacerlo. Y a pesar de los compromisos suscritos por México ante la comunidad internacional de no considerarlo como un método anticonceptivo. Y con ello, el gobierno del Distrito Federal invade la competencia federal en materia de salud y por ello este artículo es inconstitucional. Señoras y señores ministros, muchas gracias. Por mi parte es todo. Realmente agradezco esta oportunidad única. Muchas gracias, licenciada Barrera Rivera.